Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio nos vamos a alejar un poco del análisis de coyuntura para entrarle a un tema más estructural, pero que tiene grandes implicaciones sociales, económicas y desde luego políticas. Hablar de la pobreza en México. Nos vamos a referir a un estudio publicado apenas hace unos días por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y que ha liderado nuestro invitado el día de hoy, en el que se revisa un marco histórico de más de 7 décadas en el combate a la pobreza en México. ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Qué aciertos? ¿Qué errores? Y sobre todo, preguntar si la reducción de la pobreza ha incidido o no en la movilidad social, que es en todo caso uno de los objetivos que se busca al reducir los márgenes de pobreza para muchos millones de gentes en nuestro país. Como decía yo, en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y además el experto en la materia, sin duda, en nuestro país. Así, él es economista que se ha especializado justo en el desarrollo y medición de la pobreza, colabora con organismos internacionales de la ONU, la UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue muchos años el secretario ejecutivo del tristemente desaparecido Coneval y actualmente es investigador asociado de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México. Querido Gonzalo, bienvenido a Ventana Política. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Verónica. Qué gusto de saludarte y saludar ahí a los que nos ven, nos oyen. Siempre muy interesado en tus análisis. Pues igualmente, Gonzalo, y creo que como nunca viene bien hacer un alto en el camino y salirnos justo, ¿no?, de esta coyuntura. Cada 2 años conocemos las cifras de pobreza en México y mucho se queda en el debate a veces intenso, acalorado, sobre si hay aciertos, errores, éxitos, fracasos y a quién se le atribuye, ¿no? Dicen que los fracasos son huérfanos, ¿no? Y cuando hay éxitos, pues inmediatamente hay quien se quieren colgar la medalla. Pero tú, como decía yo en la introducción, haces un estudio o diriges y coordinas este estudio que abarca más de 7 décadas, es decir, más allá de colores partidistas. ¿Qué son los principales hallazgos? Y cuéntanos un poco, ¿no?, cuál fue el objetivo que animó, evidentemente, esta investigación, esta publicación, y empezamos a desgranar, digamos, el contenido y los hallazgos de este informe. Mira, como ya lo decías inicialmente, este trabajo tiene como objetivo el poder hablar de cómo nos ha ido en pobreza en el largo plazo. O sea, hicimos un trabajo de juntar información, había cosas que ya existían, las juntamos y podemos tener una película de pobreza en donde tienes una historia que se puede entender. Son datos que, si bien son de fuentes diferentes, la tendencia es la que podemos observar y que es muy lógica. Claro. Y entonces analizar pobreza y salirse del tema coyuntural. Lo decías muy bien, o sea, cada vez que hay datos de pobreza que se publican en México cada 2 años, la pobreza sube o baja y siempre por razones obvias y evidentes hay coyuntura de discusión. El gobierno se echa porras, la oposición dice que no es cierto, o al revés, el gobierno se defiende, la oposición, porque la pobreza, a diferencia de otros indicadores, bueno, lo comparte con los premios, la pobreza es una variable muy mediática, muy política y muy sensible, ¿no? Claro, claro. Te pongo un ejemplo, que si, por ejemplo, el PIB cayó este trimestre 0.8%, ¿no? Lo que pasa es que el PIB, si tú vas afuera y dices, oye, el PIB cayó, no es fácil que la gente te diga, oye, ¿y el PIB qué es o qué? O sea, sí, claro, claro. El PIB, o sea, que el PIB haya caído 0.8% es bien complicado y bien trágico para el país, pero
el nombre del Producto Interno Bruto es un nombre que Sí, no vende muy bien, digamos, ¿no? En cambio, sí, si yo te digo, la pobreza aumentó en 2.000 personas, no puede ser, la sí. pobreza aumentó, porque es muy fácil de Ujú, entender, es muy sensible políticamente y eso se presta a claro, discusiones políticas en la coyuntura. Entonces, claro, lo que hicimos fue salirnos de la coyuntura. Este año no hay cifras nuevas de pobreza, lo cual a propósito sacamos claro. este estudio para decir, a ver, hoy no hay cifras de pobreza, ya subimos lo que pasó el año pasado, ya subimos, a ver, veamos la historia de 75 años de pobreza Mm, con datos rigurosos. mm. Eh, Miguel Segel hizo una primera serie de 1950 a 1990, luego el Oye, Coneval. el hecho de elegir 1950 es por alguna razón en Es especial. es el último dato que tenemos de esa serie, es el último para atrás, digamos, ¿no? Sí, o sea, el más antiguo. Entiendo que hay un investigador, Mm, Diego Castañeda, que está queriendo ir más atrás, ¿no? Entonces, sí. cuando haya datos más atrás, pues, haremos un estudio Mm, complementario. Veamos, 75 años es una buena foto. ¿Y qué claro, buscamos? Buscamos decir, a ver, más allá del partido, de la coyuntura, de no sé qué, veamos con frialdad cómo nos fue en pobreza en este periodo largo y si tenemos logros, cuáles fueron los logros. Y bueno, exacto. te voy adelantando el resultado que la Sí, gente puede ver ahí en el documento. Y en 1950 teníamos una pobreza de casi 90% y en 2024 una pobreza de alrededor de 35%. mm, Es no, decir, pues hay que reconocer que en 75 años algo hicimos bien en México en claro. materia de pobreza para reducirla. No quiere decir que Mm, estamos perfectos, no quiere decir que haya que soltar las campanas y hay que decir con frialdad que nos ha ido bien, ¿no? O sí, sea, sí, y sí, hay pero es una tarea inconclusa, exactamente. claro, o sea, ahorita Ujú, hablamos de los sí, retos sí, en la parte siguiente, si quieres, ¿no? sí, Pero claro. digamos, si quieres, empezamos por la parte positiva, Sí, los logros que son de casi 90% a 35%, 75 años. es Está una buena noticia, sí, sin duda. es una noticia buena. Ujú, Cuando uno habla de pobreza siempre es, no puede ser. Y bueno, por supuesto hay que ver lo que falta, ujú, pero si ves la foto completa es, oye, uno, en México pues se ha podido en ocasiones bajar la pobreza. sí, Y dos, que es de lo más importante del documento, es, ujú, oye, saquemos lecciones de los periodos en donde ha bajado la pobreza para tratar de ver claro. los gobiernos que hicieron ¿Qué hicimos ahí? Ujú, y aprender, porque si algo perdemos en la discusión política de coyuntura es el aprendizaje, ¿no? claro, Es yo te echo, tú me echas, yo no te creo, yo te bla, 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 y no sí. aprendemos. En cambio, cuando Esta idea de reinventar siempre, ¿no? La rueda. Ujú. exacto, exacto. Y esta idea de que todo lo que hizo el Es, pasado está es- mal, ¿no? está mal, Todo lo claro. que no hice yo está mal, Ujú, el pasado está mal porque es de otro partido, claro. y todos le ponemos adjetivos, whatever, ¿no? Eso está muy bien para las elecciones, pero muy mal para la política pública, ¿no? Por supuesto, que al final pues es lo que se quiere incidir. Déjame preguntarte, porque hablando justo de estas nociones y tú decías del PIB, hay muchos términos, ¿no? En esto que son técnicos y que después no se entienden bien. Y de entrada te pregunto uno que será quizá muy obvio, pero luego no lo es tanto. ¿Estamos hablando de la reducción en términos de la pobreza extrema o de la pobreza total? Es decir, ¿de qué nivel estamos hablando o dónde se ha reducido más la pobreza en México? Mira, el trabajo contempla tanto la pobreza en un sentido amplio como la pobreza Mm, extrema. ujú, Tienes la foto de 75 años de los dos, ¿no? mm, Hablamos de los dos. La tendencia se parece, mm, aunque hay ocasiones en las cuales la pobreza sigue bajando y la pobreza extrema dejó de bajar, ¿no? Y mm, hoy explicamos un poco por qué. Entonces hablamos de los dos temas, ¿no? Las mm, cifras que te dije son de la pobreza en un sentido amplio, y esa amplio. pobreza, digo, para quienes están interesados un poco más técnicos, es la pobreza que se mide con una línea de ingresos, ¿no? Es Ujú, quien tenga más o menos de, digamos, 4.500 pesos por persona al mes,
es pobre echándolo para atrás con inflación y demás. Mm. Esa es la medición de pobreza. El país, como tú sabes, como sabe la gente, tiene una medición que se llama multidimensional. Multidimensional, sí. Eso te iba a decir, eso no existía en 1950. No podemos echar para atrás la foto más allá de 2008 y como queríamos una foto de largo plazo, tuvimos que utilizar la medición que es de ingreso, que se usa en todos los países, en muchos países, y que puedes tener la foto de 75 años, ¿no? Y esa es la definición de pobreza que utilizamos. Y pobreza extrema, pues lo mismo, simplemente un umbral más bajo, la canasta alimentaria. Entonces, esas son las mediciones de pobreza que estamos hablando en este periodo. Me imagino que justo en este mapa, en esta cronología, tú decías, ha habido momentos en los que se ha logrado reducir más significativamente, otros en los que no. Supongo que tienes estas como momentos históricos en los que por alguna razón en específico, crisis económicas, puedo pensar la pandemia, etcétera, pero ¿encuentras momentos marcados a lo largo de estos 75 años? Entonces, déjame empezar con los periodos de reducción de pobreza. Exacto. El periodo, el más grande, de hecho, es de 1900, en el caso de pobreza amplia, 1950 hasta inicios de 1980, de los 80s, ¿no? Donde es un periodo de reducción de pobreza permanente y en donde recordaremos que es un periodo, por ahí en medio está el famosísimo desarrollo estabilizador. Desarrollo estabilizador. Luego de México le fue re bien en crecimiento económico, teníamos crecimientos de promedio de 4%, ¿no? O años de crecimiento de 10% en ocasiones, sí. ¿No? O sea, el crecimiento fue muy importante. El crecimiento, nada más para que nos quede claro, es el valor agregado que le vamos imprimiendo a la economía y eso se traduce en beneficios de sueldos, salarios, de los trabajadores, del capital, de la tierra. Todos ganamos cuando hay crecimiento y por eso nos gusta que haya un crecimiento económico importante porque nos toca más a todos en general y eso baja la pobreza. Entonces, claro, este periodo es importante demostrar la importancia del crecimiento y al mismo tiempo fue un periodo donde se ampliaron las coberturas de salud, se ampliaron las coberturas de educación, también para las áreas rurales. Entonces, sí, la igualdad mejoró también. Y si tú tienes un periodo que es una súper lección, digamos, ¿no? Sí. Tienes periodos donde hay crecimiento económico y hay mejora en la distribución del ingreso, por definición la pobreza baja. Eso baja, ¿no? Sí, claro, no, claro. Ojalá tuviéramos muchos más periodos como esos de crecimiento y de menor desigualdad, porque eso baja la pobreza y nos va mejor como país, ¿cierto? Claro. Sobre todo porque se prolongó, o sea, fue sostenido, estás hablando por lo menos de 3 décadas. Exacto. Luego, el segundo gran periodo de 10 años es 1996-2006. Ok. El cual salimos de un rebote de la crisis del 94. Del 94. La pobreza. Y bueno, se rebota un poco la economía, pero también tenemos beneficios. El TLC empieza a funcionar y el TLC, 94. el TLC nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener crecimiento, no el crecimiento como el de estos años previos, pero sí 2.1, 2.2% medio anual. Quisiéramos que fuera más, pero al menos un crecimiento, ¿no? Sí. Hubo otra vez estabilidad económica después de la desestabilidad económica o poca estabilidad del 94, del error de diciembre. Regresamos a la estabilidad, regresamos a mantener la inflación. Hubo un programa focalizado que se llamaba Oportunidades Prospera, que le daba lana a la gente más pobre para que fuera más a la escuela. Entonces, hubo elementos que te ayudan a explicar y de manera interesante, estos 10 años... Esto en los 90, sí. Esto del dinero, justamente bajo la modalidad que sea, pero estos apoyos sociales empezaron en los 90. Mira, empezó este programa focalizado, digamos, ¿no? Sí. Prospera, que si te acuerdas, es una transferencia monetaria que se condicionaba a que los niños y niñas vayan a la escuela y la familia tuviera apoyos en salud, ¿no? En salud, sí. Sí. Un programa interesante que luego se replicó en muchos países. Sin duda. Sí. Pero lo interesante
Vero, es que estos 10 años, la mitad del tiempo fue un partido del PRI, el partido del PRI, y la mitad del PAN. Entonces, otra Sí, vez, obviamente cada partido le imprimió ahí su sello, en este mm, caso la reducción de la pobreza, pero tú no puedes explicar la reducción de la pobreza de Fox sin explicar que la pobreza ya venía bajando desde el ya 90. venía bajando desde los Entonces, 90. si Fox dijera, no, pues yo bajé la pobreza, sí, 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 es cierto. Además que una parte viene de atrás, ¿no? Sí, claro, Entonces, exacto. eh, cuando lo vemos así, decimos, oye, estos dos gobiernos de manera conjunta bajaron la pobreza por estas Ujú, razones, ¿no? Y hay ujú, que aprender de ello, claro. en vez de pelearte de quién ganó, Sí, ¿no? sí, como decíamos, más allá de colores partidistas, ¿no? ¿Qué se hizo? Y el último periodo es el periodo que leemos, bueno, el periodo que lo pusimos junto, 2014-2024. Ok, Después de la crisis financiera del 2008-2010, 9, ujú, 2009. en fin, no nos pudimos estabilizar y hasta 2014, que fue la máxima, otra vez la máxima pobreza, empezó del Ujú. 15, 16, en fin, a bajar. Y quitando el COVID, que el COVID fue un golpe así como externo que no. Sí, sí, global. Ujú, Si tú quitas el COVID, tú ves que del 2014 a 2024 la pobreza ha bajado ujú, y ahí estamos analizando con nuestro estudio y otros, que seguramente el salario mínimo tuvo mucho que ver, ¿no? ujú, Un salario mínimo que ciertamente en el periodo de López Obrador aumentó ujú. mucho. Sí, el salario mínimo siempre es polémico, pero ciertamente parecería que después de que Sí, estaba súper bajo, esto le ha dado un impulso, ¿no? Y sí, otra vez, algo interesante, no hay duda, desde mi punto de vista, Vero, que eso es un elemento importante que llevó a cabo el observador. Y lo interesante otra vez es que el tema del salario mínimo empezó en el sexenio previo, cuando Peña Nieto sí. logró quitarle las barreras al salario mínimo. ¿Te acuerdas que Ujú. el salario mínimo cuando subían las multas y las Sí, jubilaciones, los como créditos? unidad de medida. Ujú. Entonces, subía el salario mínimo Y y entonces eso sí subía era todo. inflacionario. Sí, claro. Peña Nieto en los últimos 2 años aumentó ya el salario mínimo más allá de la inflación, Ujú. y lo cual empieza a explicar los ingresos laborales reales subiendo después de 2016, ¿no? Ujú. Sí, Y con más fuerza que en 2018 y 2020. Eso son elecciones, Vero, que hay que sí. tener porque, y ahí viene lo interesante para el futuro, eh, porque el reto de ahorita de México, de la presidenta, es qué le va a pasar a la pobreza en los siguientes seis Claro. años, ¿no? Ujú. Claro. La reducción de la pobreza 2018-24 fue muy grande, ¿no? Sí. Va a estar muy Sí. difícil que la presidenta tenga ese ritmo. Sí, porque tenemos un entorno también internacional que no ayuda. Si le sumas al tema interno, lo Sí, lo internacional internacional. de la incertidumbre y de Trump y de Irán y Y de del los Temec y la inflación aranceles, y los combustibles. reconozcamos que Ujú. la pobreza bajó, pero Sí. no nos sentemos en nuestros laureles diciendo, ya el tema social ya no tiene bronca porque No, ya no. bajamos, si estamos bajando la pobreza, porque se puede revertir. Y que por una lección importante, Vero, yo creo, de este documento, y que no es que sea novedosísima, es que es, de repente hemos visto en gobiernos diversos Ujú. que se piensa y se cree que la Sedesol o su equivalente de bienestar es la secretaría que combate la pobreza porque ahí están los programas sociales, ¿no? Sí, Como si la macro y el crecimiento no tuvieran claro. nada que ver. Y No. este Ese más bien documento es. refuerza el hecho Mm, que cuando le va bien a la macro le baja la pobreza y cuando le va mal a la macro claro. tiende a subir la pobreza, ¿no? A ver, si tuvieras que decir justamente, tú dices, el reto es mayúsculo, evidentemente, y las circunstancias, el entorno nacional e internacional también, ¿no? Pues es impredecible porque pues no sabemos qué va a suceder. Pero si tú tuvieras que decir, a ver, hay tres factores que son los que hay que cuidar, porque esos dependen, digamos, de la gestión y de las políticas públicas, ¿cuáles serían? A ver, déjame empezar con el que hemos venido diciendo, ¿Sí? que es el más complicado, o sea, y es cómo vuelves a A crecer crecer.
Ya no al 4%, al No, no, 2%. al 2% que teníamos y que... ¿Cómo regresar al crecimiento de hace 7 años, digamos, ¿no? Sí, sí. Se necesita crecer, efectivamente. Dos, insistir en que los programas sociales son importantes, ¿De acuerdo? muy importantes si se focalizan también, ¿no? Ujú, ujú. Se nos ha olvidado focalizar a los más pobres Sí. por el tema de que son programas universales, pero para que sean universales tienes que poner atención a que lleguen los más pobres y finalmente tener un objetivo muy preciso, muy concreto, objetivo concreto de eliminar la pobreza extrema, ¿no? O sea, tenemos 9% de pobreza extrema más o menos. La verdad es que no es, o sea, el gobierno mexicano tiene los recursos para que en los siguientes 10 años pudiera desaparecer la pobreza. Vía Que recursos estamos, naturales, pues, que sí estamos hablando de más de 10 millones de personas. o menos, ¿eh? O menos. Ajá, O ajá. sea, 10, sí Sí. es factible, o sea, bajar, no solo eliminarla, sería un objetivo bien concreto y bien importante, ¿no? Sin duda. En fin, no es fácil, pero en ninguna de las tres cosas, pero si no, se nos va a revertir a lo mejor la pobreza o se va a estancar, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay una hoja de ruta que se puede ¿no? trazar y creo que el valor efectivamente, como dices tú, es encontrar ¿no? en este arco histórico cuáles han sido los factores que han ayudado a eliminarla o a reducir la pobreza y cuáles han sido otros factores que sin duda contribuyen, como tú hablabas, por ejemplo, a lo mejor la incertidumbre jurídica. Tenemos en la mesa la revisión del TEMEC, por ejemplo, que ya vimos que en su versión anterior sí contribuyó ¿no? al crecimiento económico y pues que sin duda es uno de los pilares. Entonces, me parece que es muy valiosa esta aportación porque te permite ver a lo largo de 75 años esto de qué ha funcionado y qué no. Y la verdad es que eso es un gran logro, un gran trabajo. De nuevo te felicito y te pregunto, ¿dónde lo puede consultar la gente? Mira, el documento está en la página del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ceey.org.mx, ¿no? Ahí está este y otros documentos. Ya no hablamos de que el documento también tiene retos de la falta de movilidad social y de igualdad de oportunidades. O sea, Sí. hemos avanzado en pobreza, pero decimos en el documento tenemos retos de movilidad social que en otros momentos, si quieres, tocamos, porque son relevantes. O sea, no solamente es bajar la pobreza. Hay familias, Vero, Sí. que siguen en pobreza, que nacen en pobreza y que no salen de la pobreza de toda su vida, ¿no? Exacto. Y que esta escalera de la movilidad pues está trunca, ¿no? Entonces, ese está el documento y en muchos documentos del Muy, Centro de Estudios Espinosa Iglesias desde hace varios años, ¿no? No, pues sin duda una gran labor y sí, invitamos justamente a nuestro auditorio a que lo lea, lo comente e incluso a que se ponga en contacto con nosotros porque además del sitio, como bien lo señalaba Gonzalo, bueno, también tenemos nuestras cuentas personales en redes sociales. Les comparto que la cuenta en X antes Twitter de Gonzalo es @GHLicona y la mía @Verónica Ortizó y en Instagram @Verónica Ortizó MX y ahí esperamos justamente sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios y quedamos emplazados para hablar de esa segunda parte, Gonzalo, y ya te estaremos invitando porque sin duda, como decía yo, esto es un trabajo que no ha concluido y mientras tengamos un 35% todavía de pobreza en el país, pues claramente tenemos una tarea por hacer. Muchas gracias, Vero, qué gusto. Gracias a ti y a todos los que nos siguen. Yo los invito a que los miércoles nos vean y nos escuchen a través de la plataforma de streaming de su preferencia y a que sigan también todas las redes sociales del Heraldo Podcast. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.